Alguien dijo alguna vez que es importante pensar en el futuro, pues es allí donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Sin embargo, para mucha gente estas son tan solo palabras y el presente termina por absorberlos totalmente. ¿O acaso sueñan con el futuro, pero no hacen nada al respecto? Y sus sueños les parecen, en el mejor de los casos, esquivos y en el peor, inalcanzables. Pero es un error pensar así acerca del futuro. Hola, mi nombre es Joel Barker y estamos aquí para hablar de por qué es tan importante tener una visión positiva del futuro, casi diría esencial para las naciones y organizaciones, las compañías y comunidades, los individuos, jóvenes y viejos, todos y cada uno de nosotros que deseamos dejar nuestra huella en el universo. Para mucha gente, desde ejecutivos a trabajadores, los problemas del presente resultaban tan abrumadores que parecía no tener sentido pensar en el futuro. Y sin embargo, en medio de toda esa turbulencia y pesimismo, me encontré con la obra de 3 escritores que me enseñaron que la actitud opuesta, o sea, una actitud positiva, era mucho más sabia. Cada uno de estos escritores, a su manera, me convencieron que es esencial que pensemos, que soñemos y que por último podamos visualizar nuestro propio futuro, especialmente en tiempos difíciles. Estoy convencido que una actitud positiva frente al futuro es sin lugar a duda el arma más poderosa que poseemos para lograr cambios. Realizaremos un viaje para ver cómo podemos relacionar todos estos conceptos y así ver cómo podemos aplicarlos para que nuestras organizaciones, nuestras familias y nuestras vidas alcancen la plenitud total. Nuestro viaje comienza aquí debido al escritor holandés Fred Pollack, quien escribió un libro titulado The Image of the Future. Pollack estaba muy interesado en la relación entre naciones y la imagen que éstas tenían de su futuro. ¿Quién existió primero, el huevo o la gallina? ¿La imagen positiva que tiene una nación acerca de su futuro es la razón del éxito de dicha nación? ¿O es el éxito de esa nación una consecuencia de su imagen positiva del futuro? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, leyó la literatura de varios países, antigua y moderna, para ver cuán positiva era la actitud de estos frente al futuro y si lograron alcanzar sus propios objetivos. El Partenón, en Atenas, simboliza perfectamente lo que descubrió. El Partenón, al principio, fue solo una visión en la mente del arquitecto. Fue así también como los griegos imaginaron el futuro de su civilización. ¿Cómo sucedió todo esto? Pues bien, los griegos comenzaron soñando, pero luego transformaron esos sueños en algo mucho más poderoso. Una visión. Visión es el resultado de nuestros sueños en acción. Lo que Pollack descubrió en sus investigaciones es que en gran medida una visión de futuro precede al éxito. Caso tras caso pudo observar el mismo patrón. Primero, una imagen convincente del futuro era sugerida por líderes. Luego, la comunidad hacía suya esa visión de futuro y le brindaba su apoyo. Y así, en forma conjunta, convirtieron ese sueño en realidad. Fue cierto aquí, en Grecia, hace 2500 años. Y también en Roma, España, Venecia, Inglaterra y Francia. Y en Estados Unidos ocurrió lo mismo. Y aún hoy vemos cómo el poder de una idea cruza con fuerza arrolladora desde Europa del Este hasta los países del Pacífico Oriental. Lo que es de particular interés en el estudio de Pollack es el hecho de que muchas de estas naciones, al comenzar su ascensión a la cúspide, no contaban con los recursos adecuados o la población necesaria o una ventaja estratégica evidente. En realidad triunfaron a pesar de los obstáculos. Lo que sí tenían era una visión profunda de su propio futuro. Y ese es el ingrediente clave. No el único, pero el primero y el más importante. Las naciones con visión de futuro cuentan con una gran ventaja. Las naciones sin visión de futuro corren peligro. Yo era maestro y tras haber leído a Fred Pollack,
me di cuenta que lo que decía sobre las naciones también era cierto sobre los niños. A los niños les afecta profundamente la imagen de su propio futuro. A partir de mi experiencia llegué a la conclusión de que existe un patrón. Mis mejores alumnos tenían objetivos claros, sabían lo que querían hacer con sus vidas. Cuando leí el libro de Benjamin Singer, The Future Focus Role Image, descubrí que mis observaciones estaban bien fundamentadas. El estudio de Singer establecía que los malos alumnos en general no tenían objetivos claros, carecían de perspectiva futura y creían que su futuro estaba en manos del destino. No tenían control sobre sus propias vidas. El estudio también revelaba que los buenos estudiantes tenían una mayor sensación de control sobre su propio futuro y podían hacer planes de 5 a 10 años. Me intrigó un hecho en particular acerca del estudio. El nivel de inteligencia y el contexto familiar no eran los indicadores claves del éxito de los buenos alumnos. Algunos de los mejores estudiantes provenían de situaciones familiares y sociales difíciles y no habían obtenido buenos resultados en los tests de inteligencia. Algunos de los peores estudiantes habían obtenido excelentes resultados en esos tests y provenían de las mejores familias. Entonces, ¿cuál era entonces la diferencia clave? Visión. Lo que todos los buenos estudiantes tenían en común era una visión positiva y clara de su futuro. ¿Y qué mejor lugar para verificar las observaciones de Singer que esta escuela primaria, PS 121, en el corazón de Harlem, en Nueva York? Fue aquí en 1981 que Eugene Lang vino a dar el discurso de graduación. Lang, quien se había graduado de PS 121 en 1933, era ahora un acaudalado hombre de negocios. A Lang le preocupaban seriamente los problemas que estos niños enfrentaban y deseaba infundirles alguna esperanza. Pero sentado en este escenario y observando las caras de los niños de sexto grado, de sus familias y amigos, se dio cuenta que las palabras por sí solas tendrían poco sentido. Y así, en el acto, cambió su discurso. Y los cambios en su discurso cambiarían para siempre la vida de aquellos niños. Comenzó por establecer un vínculo personal con los niños, al contarles que había estado en Washington cuando Martin Luther King dio su famoso discurso Albergo un sueño. Luego les dijo a esos niños de sexto grado, todos debemos tener un sueño. Vuestros sueños son importantes, pueden ser vuestro futuro y la educación es la llave de ese futuro. Les habló de su futura trayectoria a través de la escuela secundaria y luego de la universidad. Pero al decir universidad se dio cuenta de que la universidad resultaba un sueño inalcanzable para estos niños. Y entonces les dijo, no piensen por un instante que no pueden ir a la universidad porque sí pueden. Y luego, mientras las familias y amigos escuchaban, prometió proveer personalmente una beca universitaria a cada uno de esos niños de sexto grado que terminara la escuela secundaria. Allí estaban todos estos niños de sexto grado pensando que no podrían asistir a la universidad y de repente esta promesa. El señor Lang se sentó entre los aplausos de la audiencia, pero sabía que el dinero solamente no sería suficiente. Debía también proporcionar un medio para alcanzar este fin. Así que inmediatamente, además de contribuir su dinero, el señor Lang creó una estructura de apoyo entre los maestros, padres y la comunidad para que trabajaran con estos estudiantes y se aseguraran que este maravilloso sueño se hiciera realidad. A partir de la historia de esta escuela, se hubiera podido predecir que de esos niños de sexto grado, solo el 25% terminarían la escuela secundaria. Y que de ese 25% prácticamente ninguno continuaría estudios universitarios. Pero gracias al señor Lang y al apoyo de la comunidad, 48 de los 52 estudiantes terminaron los estudios secundarios y de esos 48, 40 continuaron sus estudios en la universidad. Aquí, en la escuela PS 121, en el corazón de Harlem,
vemos perfectamente ilustrado lo que escribió Benjamin Singer. Los sueños de un niño que con la ayuda de la comunidad logra superar obstáculos económicos y familiares pueden motivar a ese niño a alcanzar metas extraordinarias. Por eso, cuando le preguntamos a nuestros niños qué quieren ser cuando sean grandes, les estamos ayudando a pensar en algo sumamente importante. Nunca considere sus respuestas como triviales, aun si cambian de opinión todas las semanas. Escuchamos con atención a nuestros niños para darles a entender que sus sueños son importantes y nuestro interés en ellos les da la confianza y capacidad necesarias para que puedan perfilar su propio futuro. Tanto para las naciones como para los niños observamos el mismo patrón, el mismo poder, el poder de una visión. Durante la Segunda Guerra Mundial, en su mayoría judíos, pero también polacos, rusos y gitanos, fueron asesinados en campos de concentración como este. Fue aquí donde el otro escritor que tuvo gran influencia sobre mí llegó a sus conclusiones. Era Viktor Frankl. Era un psiquiatra en Viena. Tenía su consultorio y vivía bien. Era judío. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, fue arrestado por los nazis junto a otros miles y conducido en vagones de trenes hasta este infierno. Cuando llegó, Frankl se propuso 3 objetivos. 1, sobrevivir. 2, utilizar sus conocimientos médicos y ayudar en lo posible. Y 3, tratar de aprender algo. Imagínense, tratar de aprender algo en medio del Holocausto. Pues bien, Frankl logró todas sus metas. Y al finalizar la guerra regresó a Viena, donde escribió su libro, Man's Search for Meaning, donde describe lo que había aprendido. En su libro, Frankl cuenta que la mayoría de los prisioneros fueron ejecutados al poco tiempo de llegar. Frankl escribió sobre aquellos que, como él, fueron en cambio forzados a trabajar bajo las condiciones más espantosas. Millones murieron. Sin embargo, entre aquellos que sobrevivieron, Viktor Frankl encontró un elemento en común, una característica esencial para la supervivencia. Todos aquellos que lograron sobrevivir tenían aún algo de gran importancia por realizar en el futuro. Y repito, todos aquellos que lograron sobrevivir tenían aún algo de gran importancia por realizar en el futuro. Y aquí vemos el mismo patrón nuevamente, el poder de una visión de futuro para superar obstáculos aparentemente infranqueables. Permítanme que les cuente una de las historias de Frankl. 2 hombres iban a suicidarse. Esto ocurría con frecuencia en este campo de concentración. Sus amigos les salvaron literalmente la vida al recordarles el futuro. Para uno de ellos era su hijo, a quien adoraba y que le esperaba en otro país. Para el otro era una cosa, no una persona. Este hombre era un científico y había escrito una serie de libros que aún debían ser terminados. Nadie más podía finalizar su obra. Y al señalarles su responsabilidad para con su futuro, lo aceptaron y encontraron la fuerza necesaria para continuar y sobrevivir. Para Frankl también dio resultado. Escribe, casi llorando de dolor, pensaba en la infinidad de pequeños problemas de nuestra vida miserable. ¿Qué habrá para comer esta noche? Si me dieran una ración extra de chorizo, ¿lo cambiaría por un pedazo de pan? ¿Cambiaría mi último cigarrillo que conseguí noches atrás por un plato de sopa? ¿Cómo puedo conseguir un pedazo de alambre para reemplazar uno de mis cordones de zapatos? ¿Quién podría ayudarme a conseguir trabajo en vez de tener que soportar esta horrible e interminable marcha? Me llegaron a repugnar las circunstancias que me obligaban día tras día y hora tras hora a pensar en estas trivialidades. Intentaba pensar en otras cosas. De pronto me veía parado en un escenario iluminado, cálido y agradable de un salón de conferencias. Frente a mí, sentados en cómodos sillones, la audiencia escuchaba atentamente. Daba una charla sobre la psicología del campo de concentración. Así lograba trascender la situación más allá del sufrimiento del momento. Y lo observaba como si ahora perteneciera al pasado. El mensaje de Frankl es claro. Es esencial para usted y para mí
El tener algo de importancia aún por realizar, tener una visión positiva de nuestro futuro, porque eso es lo que da significado a la vida. Frankl escribió: es una peculiaridad del hombre que solo pueda vivir proyectándose en el futuro. Y es esta su salvación, aún en los momentos más difíciles de su existencia.